todos. Comienza la segunda jornada del encuentro anual de socios y va a tener lugar la mesa de debate. En la mesa van a participar expertos nacionales que van a compartir experiencias con representantes de empresas y de la Universidad de Extremadura. El debate va a ser dirigido por Natalia Zapatero, de Turiscopio. Natalia, tienes la palabra. Hola. Y que durante la siguiente hora va a tratar de aportar, intentar, bueno, junto con vosotros, dar respuesta a todas esas preguntas que durante todo el día han ido saliendo, esos deseos que habéis puesto en esos papeles, y vamos a intentar, bueno, que con sus contribuciones, pues, podemos ayudar a avanzar un poquito más en lo que es el desarrollo del turismo en Extremadura. Bueno, por mi parte, yo creo que ya hemos tenido tiempo para charlar. María os ha explicado, os ha comentado de nuevo quién es cada uno de los que está aquí presente. Por lo tanto, yo no voy a presentarles uno a uno, sino que vamos a pasar directamente a las preguntas y al debate para que tengamos tiempo de que todos nosotros o todos vosotros participéis, ¿no? Sentiros libres de lanzar preguntas, de comentar. Esto es un debate, está abierto. Y entre todos lo que podemos hacer es sumar. Así que, si os parece, comenzamos introduciendo esta mesa con dos perspectivas diferentes de lo que puede ser la visión de dos personas expertos en torno al turismo de Extremadura. Por un lado, vamos a tener a José Manuel Hernández, profesor titular de la Universidad de Extremadura, al que le vamos a pedir que nos dé la visión académica, ¿no? Y desde el punto de vista de la investigación del turismo de Extremadura. Y por otro lado, vamos a charlar con Jesús Bravo, que él es el director del Hotel Casa Don Fernando, para que él nos dé su visión desde el punto de vista empresarial. Si os parece, comenzamos entonces, José Manuel, por tu visión. Muchas gracias, primero por contar con la Universidad de Extremadura, por contar conmigo. Yo me he enterado hace 2 minutos que tenía que subir a la misa, pero bueno, lo que me pide creo que es sencillo y como lo he dicho muchas veces, creo que no me va a costar mucho exponer muy brevemente dónde están, creo yo, los 3 problemas a los que nos encontramos. Sí, ahora, perdón. Ya no lo toco más. Perdón. Bueno, yo creo que los 3 problemas a los que nos enfrentamos con el turismo en Extremadura los resumiría en 3 cuestiones. Primero, un problema de posicionamiento del destino. Esto no es nada sencillo. Posicionar un destino turístico es muy complejo y teniendo en cuenta más cómo es la gestión de los destinos turísticos con tantas administraciones públicas y tantos entes funcionando, esto es muy importante porque la posición que obtengamos en la mente del consumidor va a tener que ver con la elección del destino y con la visita a nuestras ciudades, a nuestros espacios naturales, a nuestros hoteles, etcétera. Luego tenemos, creo que, otro problema en cuanto a la construcción de la oferta. En cuanto a los recursos, sabemos que son muy potentes. Extremadura es privilegiada en cuanto a los recursos turísticos que tiene. En los que son los servicios generales que acompañan el turismo, se ha avanzado mucho en los últimos años. Yo creo que tenemos una buena planta hotelera, tenemos una buena oferta de lo que son los servicios básicos, pero sí nos faltan actividades turísticas. Y esto tiene que ver con la creación de productos, con la creación de experiencias. Yo creo que este debería ser el reto en los próximos años para ir hacia el nuevo turista, hacia el turista que viene a comprar un contenido basado en experiencias. Y ahí tenemos que trabajar todos de manera conjunta, tanto los que atraen turistas como los que los alojan, como esas pequeñas empresas tipo Marcos, que nos ha acompañado hoy en la visita, y otros que también nos acompañan en el clúster, para apoyarles, porque es difícil iniciar estas actividades para encontrar primero una masa mínima de clientes, o el tema de cheles que nos comentaba ayer, este tema de las embarcaciones o de los patinetes, que son actividades fundamentales porque son las que hacen que al final se complete el día, se llene el día.
Y la tercera cuestión, pues un problema de cooperación entre las administraciones públicas, un problema de cooperación también entre las empresas. El clúster es una ventana que abre llena de aire fresco al sector, pero no está todo el sector, bueno, aunque haya muchas asociaciones, pero nos hace falta hacer una crítica más constructiva, más positiva y, sobre todo, un esfuerzo por la colaboración. No tiene ningún sentido ir de manera aislada y desconectada en muchas ocasiones, y todos sabemos que esto ocurre con frecuencia, no solamente en Extremadura, no tenemos nada que nos diferencie de otras comunidades autónomas, pero sí deberíamos plantearnos como un reto el trabajar juntos y el estar juntos y el conocernos, ¿no? Yo vengo de la universidad, pero también es verdad que mi relación con el sector es muy estrecha y hacemos muchas cosas juntos. Es habitual que esté en hoteles o que esté con empresarios y que constantemente esté obteniendo información del sector. Y creo que es positivo el conocernos todos aquellos que de alguna forma estamos participando en la construcción de la cadena de valor del turismo. Y yo plantearía dos retos. Me ha dicho que tenía que ser muy breve y ya termino. Dos retos que son los que yo creo que había que plantearse en el tema del turismo en Extremadura. Uno, atraer más visitantes. Necesitamos que vengan más personas a Extremadura, de diferentes segmentos de mercado, diferentes tipologías, diferentes actividades, pero tenemos un nivel de turismo bajo, sobre todo en determinadas zonas, por ejemplo, en la provincia de Badajoz. Badajoz tiene una cantidad de recursos tremendos y muy potentes, no solamente en Zafra como estamos ahora, o el tema, por ejemplo, de la Siberia, bueno, la Sierra Sur, hay muchísimos enclaves que son muy, muy interesantes y que tienen un desarrollo turístico, o toda la cuestión de la frontera, ese clúster que ayer nos hablaba Javier Luna, o esa agrupación de empresarios en torno a la orilla de Alqueva de españoles y portugueses. Y el otro reto en el que creo que hay que trabajar es en transformar a los visitantes en compradores. No nos podemos conformar con que venga gente a visitarnos, sino esos visitantes tenemos que hacer cosas para que se conviertan en compradores de nuestros productos turísticos, de nuestros productos agroalimentarios, de nuestra artesanía, etcétera. Es decir, necesitamos que el sector del turismo llegue más allá que a las empresas turísticas, porque también eso hará que las empresas turísticas obtengan más beneficios, y ese más allá se debe convertir en esa creación de productos, ¿no? Y ese shopping también que debemos generar, esa conversión o transformación de turistas en compradores, debemos hacerla de manera inteligente, ¿no? Activando nuestros sectores base, ¿no? El tema agroalimentario, el tema de la artesanía, aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad y con aquellas cosas que también esta economía del turismo llegue a aquellos sectores que en principio parecen que menos beneficios podrían obtener. Bueno, esta es la intervención que he preparado en muy poquito tiempo, intentando dar una visión pues crítica, constructiva, de cómo están las cosas y creo yo, de una forma sintética, por dónde deberíamos trabajar. Pues gracias, José Manuel. Pasamos ahora a Jesús Bravo para que nos dé su visión desde el punto de vista empresarial. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa como experto. Yo siempre digo que todavía me falta mucha experiencia para llegar a ser un experto, pero bueno, la verdad que después de tanto escuchar a gente experta, la verdad que acaba uno siendo otro experto más. La intervención de José Manuel me abre la puerta a una facilidad de argumentación, porque está dando en la clave de la problemática. Yo voy un poco más a la solución de las problemáticas. Cuando se habla de crítica constructiva, entiendo que hay que aportar la visión del problema y hay que aportar la solución a ese problema, cosa que él viene haciendo durante muchos años y siempre ha estado participando con el tema empresarial, y yo se lo agradezco mucho y espero que siga así mucho tiempo. Os resumo 5 breves párrafos en los que intentaré condensar un poco mi visión ahora mismo del estado del turismo en Extremadura, a través de la economía, a través de la empresa, recursos humanos, las ideas de negocio que están surgiendo y el futuro de esto que tenemos entre manos, ¿no? Un monstruo que hay que alimentar y hay que alimentarlo bien. Veo, en primer lugar, en la economía veo una recuperación lenta, pero siempre hablamos del experto y la experiencia, ¿no? Yo llevo 30 y tantos años en esto, yo he echado los dientes en una barra y es la primera vez que veo una recuperación lenta, pero segura. Es una recuperación que está consolidando el mercado europeo. Está viniendo mucha gente de Centro Europa, está viniendo cada día más Italia a pesar de la crisis, Portugal está creciendo también, y nosotros que tenemos una vocación más internacional por estar muy en el centro, y ese turista de cultura busca la proximidad al casco histórico, la proximidad a lo que va a haber, veo que esa recuperación, como decía, es lenta pero es muy consolidada. A todo esto tengo que apoyar con que cada vez que nos juntamos empresarios ya no hablamos de la crisis ya se habla en pasado,
ya estamos hablando de temporadas, estamos hablando de ocupaciones, estamos hablando de otros temas que acompañan al crecimiento. Con lo cual, bueno, pues gracias a Dios esa palabra va a quedar en el olvido. Me imagino que en este año que Cáceres es capitalidad gastronómica, pues hace que el tirón hacia Extremadura sea mucho más fuerte. Extremadura somos dos, Cáceres y Badajoz, y no se pierde la publicidad en Castilla-La Mancha o en sitios que tienen 4 o 5 provincias que puede perder un poco el impacto publicitario. Os puedo asegurar, y son números reales, que la publicidad que ha habido de la capitalidad gastronómica en los medios de comunicación nacionales e internacionales, a mí me ha provocado en el primer semestre un triplicar las ventas, lo cual os puedo hablar de que si teníamos vendidas 1.000 camas, estamos en 3.000 camas en el primer semestre. Es un número alzado, pero no seguro. Por otro lado, veo en la empresa, en el segundo punto que quería desarrollar, es la lucha y la concienciación en el uso de las aplicaciones turísticas y de las redes sociales como fortaleza de venta. Ahora mismo, todo aquel que tenga una sensibilización hacia la información del destino va a ganar más clientes fieles que aquel que está vendiendo a un precio, a una oferta, a una promoción. Palabras que yo odio. El 2x1, el 3x2 y todas estas historias son a extinguir. ¿Qué estamos haciendo con eso? Evitamos la intermediación, evitamos costes, podemos invertir en otro tipo de publicidad, podemos invertir en recursos humanos que al final son los que le dan la mano al cliente, los que le sonríen a la llegada y los que le despiden con un buen viaje o la próxima vez que nos veamos, aquí seguiremos para atenderle. Bien, pues ese contenido informativo más que comercial es algo que yo vengo viviendo durante los últimos 6 años y creo que tiene un resultado excelente y ahí están los números, ¿no? en las .com o en las redes sociales. El tercer punto de recursos humanos, pues yo que venía del mundo de la hostelería me encuentro una profesionalización en el recurso humano del hotel bastante buena. O sea, de 1 a 5 os puedo hablar de un 4. Yo me he peleado toda la vida con el camarero, con el pinche de cocina, con el freganchín del fregaplatos y resulta que era gente pues básica que venía de la construcción y cuando la construcción había tal se ponían a poner ladrillos y si no se venían a fregar platos. Una formación deficiente. Me encuentro que el recurso humano del hotel es un recurso humano formado, un recurso humano que habla idiomas y que están saliendo verdaderas hordas de las universidades con gente muy preparada que dan hasta miedo, porque gracias a Dios el mercado de la práctica ha crecido muchísimo y estamos viviendo con ellos el despertar de la hostelería o de la hotelería, ¿no? Entonces estos chicos pues vienen muy preparados, quizás salen de la carrera un poco perdidos, pero en el momento que empiezas a hablarles en el argot turístico, se dan cuenta de que el respeto hacia el sector turístico crece. Se dan cuenta de que hay profesionales que se dedican a esto día tras día y que utilizamos, como digo, un argot bastante nuestro, cuando hablamos de channel manager, de release, de todo este tipo de historias, pues se dan cuenta de que llegan a un mercado muy profesional. Y eso hace que, bueno, que se nos reconozca más como profesionales en el mundo del hotel. El cuarto punto, como negocio, veo una recuperación de la especialización y veo cómo el empresario que está en otros sectores está buscando la transversalidad con el turismo. Esto es muy interesante. Quiero deciros con esto que el turismo gastronómico, el turismo de salud, el turismo de ocio, de montaña, todas esas historias que conocemos hace mucho tiempo, está generando una generación de nuevos empresarios con una fuerte transversalidad con el turismo. Y esto a mí me encanta, porque al final te viene uno que te da una idea pues un poco novelera, pero puede funcionar. Y lo importante ahora es pivotar, es crear productos, crear experiencias y luego mirar los resultados para continuar o no invirtiendo en esa, ¿no? Con lo cual, para mi gusto, Extremadura ahora mismo está muy próximo a salir de la pubertad en el tema de turismo. No quería hablar de madurez porque me resulta un poco fuerte la palabra, pero sí estamos saliendo bastante de esa adolescencia del turismo. Y bueno, lo que más me gusta es el futuro, porque creo que sabemos lo que queremos y sabemos lo que no queremos. Y estoy muy de acuerdo con José Manuel en que el posicionamiento es vital para nuestra región, el posicionamiento en el turismo nacional, que todavía no ha venido, y en el turismo internacional, pero yo anoche comentaba que todavía quedan 5.000 millones de personas en el mundo que vengan a nuestra región a conocerla. Creo que es un dato bastante poderoso y hay que luchar por ello, ¿no? Y como último apuntar el tema de la infraestructura interna y externa.
todavía es deficiente. A mí me gustaría que se invirtiera más en la infraestructura de transporte, perdón, no sé si lo he dicho, pero ese transporte interno todavía tiene deficiencias. El producto que creamos con Extremadura Tours no sabemos todavía, estamos intentando analizar los fallos que hubo, pero hace falta ese producto que mueva al turista dentro de la región para que provoque la compra y, sobre todo, el externo. El tema del AVE yo creo que ya es demasiado recurrente, pero yo estoy deseando que lo terminen para que vengan a comer, para que vengan a ver el casco histórico, para que puedan aumentar la estancia contradictoriamente al tiempo de estancia en la carretera. Con lo cual, para mí, esa es un poco la visión general. Bueno, pues pasamos a la segunda pregunta, y esta es una pregunta un poquito comprometida, ¿vale? Aquí os voy a pedir que os mojéis, ¿vale? A todos los que estáis en la mesa. Nos preguntan, bueno, ¿cuál ha sido vuestra primera impresión sobre la jornada de ayer? Yo creo que ayer aquí pasaron muchas cosas. Yo hablé con muchísima gente. Me contaron muchos proyectos muy interesantes, ¿no? Creo que los que venimos de fuera pues hemos vivido, en este caso, una experiencia, ¿no?, de colaboración interempresarial, de intercambio de conocimiento, de productos, etcétera. Y nos preguntan que cuál ha sido nuestra impresión. Así que, si os parece, vamos a empezar por Ricardo y avanzamos hacia de izquierda a derecha. Ricardo. Muy bien, gracias, Natalia. Cuando ayer o antes de ayer teníamos planificado el viaje desde Málaga hasta Zafra, uno de los principales alicientes que teníamos era justamente lo que yo creo que es sobre todo muy importante en este negocio, como es el turismo, el intercambio de experiencias y sobre todo el intercambio de emociones. Yo creo que en este negocio se mueve mucho dinero, pero el dinero también tiene que acompañar o tiene que estar rodeado de una serie de factores, sobre todo el factor humano. Para mí el capital humano en este sector es tremendamente importante. Porque estamos hablando de un servicio, estamos hablando de un servicio que se consume simultáneamente en el momento que el cliente viene a un hotel, a un spa, a un hospital privado para hacer turismo de salud, a un determinado museo para hacer alguna visita cultural. Y, en definitiva, yo creo que aquí es el ejemplo práctico y real de esa transversalidad que comentaba anteriormente Jorge. Yo creo que cuando hablamos de segmentos de turismo, no lo debemos ver nunca como segmentos estancos. Y esos segmentos estancos, al final, si lo estancamos, valga la redundancia, el problema que tenemos es que no se produce una transferencia de conocimiento entre unos sectores y otros. Y algo que se utiliza en un sector, dentro del sector turístico, se puede utilizar muy bien en otro tipo de subsectores. Y yo creo que el ejemplo ayer, cuando nosotros llegamos, fue justamente lo que vimos en la práctica, ¿no? Mesas muy grandes, muy abiertas, muy dinámicas, un moderador bastante dinámico, bastante interesante, bastante dinamizador de todo eso, pero sobre todo yo me quedo con la gente siempre. Yo me quedo con la relación de la gente, con la relación de compartir las experiencias, las emociones, ver también la motivación de cada uno de vosotros, que la vimos ayer y hoy también. Y cada uno, yo por lo menos personalmente percibí lo convencido que cada uno contaba su proyecto, lo motivado que estaba cada uno de sus proyectos, lo ilusionado que estaba de su proyecto. Y sobre todo algo que se lo comentaba antes también a Margarita y a algunos más de aquí de la mesa, sobre todo lo que hemos percibido muy bien es el hermanamiento que tenéis. Somos como hermanos, ¿no? Y yo lo he mirado con un poco de envidia, en cierta manera desde Málaga, ¿no? No quiere decir con esto que no haya, pero este hermanamiento tan grande yo la verdad es que no lo había percibido en ningún acto que había ido. Por tanto, yo os felicito a todos por esa unión que tenéis todos. Así que para mí fue fantástica la experiencia de ayer y vamos, repetiremos sin ninguna duda. Muchas gracias. Augusto. Bueno, antes de nada, agradeceros que me hayáis invitado a participar en esta mesa. Como dije ayer, en particular el hecho de ser cacereño, pues es muy grato estar aquí con todos vosotros. Yo diría, recordando lo que decía el arquitecto Gaudí, que para hacer las cosas bien, primero pasión y después técnica, yo ayer vi en esta primera jornada pasión, que es un poco lo que nos mueve a todos los que nos dedicamos al turismo. Realmente compartí con muchos de vosotros
las experiencias, todas las iniciativas que estáis llevando a cabo. Y para una empresa como la nuestra, que bueno, intentamos ser innovadores, intentamos ser creativos, es un reto, realmente es un reto poder dar respuesta a tanta ilusión, a tantas posibilidades, a la manera que tenéis de ver el turismo, comiendo con el día de ayer, sobre esa capacidad de acogida que tiene el extremeño, que a veces yo creo que cuando salimos pues se nos olvida un poco. Y también, en cierta manera, yo creo que eso es un potencial muy importante para saber transmitir desde Extremadura hacia afuera, ¿no? Sin duda alguna, es en jornadas como esta donde se puede crear valor, donde se pueden intercambiar puntos de vista y espero muchas de las iniciativas poderlas recoger y poder estar a la altura para dar respuesta con las soluciones que planteamos. Muchas gracias. Poco más que decir. Yo estoy encantado de venir, vengo, con lo cual la verdad que uno ya tiene las agendas muy apretadas y este encuentro lo ponemos hace mucho tiempo, ya hablando con María y Julia, estábamos previendo la fecha para poder asistir, o sea, es algo casi obligatorio en el calendario ya. Y que bueno, y como va creciendo, yo desde aquí lanzo esa crítica constructiva. Va a haber que montar otro tipo de historia porque se nos está desbordando, según comentabas tú, había muchas empresas que querían venir. No se trata de hacer ningún tipo de negocio, pero bueno, que aquí de lo que se trata es que todo el mundo se vaya con algo en el bolsillo, si no es una tarjeta es un abrazo y si no una sonrisa. ¿De acuerdo? Bueno, Aurora. Vale. No toco el botón. No, pero deja ahora. Creo que ahora me veis, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, en primer lugar, dar las gracias al Clúster de Turismo de Extremadura por invitarme. La verdad es que el año pasado ya se me hizo la invitación, no pude venir, y este año me he arrepentido de no haber venido el año pasado. O sea que gracias, María, por insistirme. Siempre es muy complicado porque todo el mundo tenemos pues, lo típico, ¿no? Mucha tarea y mucho que hacer. El año pasado sí que vine por mi cuenta y ya me sorprendió bueno, muchas cosas que vi como espectadora. Lo mejor de ser o dedicarte a una profesión es que tú en algún momento puedes distanciarte y puedes ver de lejos, y a veces eso te da también una visión muy interesante. Tuve ya la oportunidad de conocer el clúster, aunque no a todos los miembros del clúster como ahora, o a una gran mayoría de los miembros del clúster. En aquel momento yo ya insistí en dos cosas que yo creo que han dicho aquí bueno, tanto José Manuel como Jesús. Es un tema tú lo has marcado como posicionamiento, es decir, yo creo que hace falta trabajar mucho, o sea, tenéis, y esa es la parte que también hay que verlo positivamente, o sea, no negativamente, es decir, tenéis un camino muy interesante por recorrer. Estáis ahora en una situación incipiente, porque realmente el potencial es inmenso. Y otra cosa que yo sí que he visto y que he detectado, ya no el año pasado, sino también ¿no? Y sobre todo en esta reunión. Ricardo hablaba de motivación, pero yo hablo de entusiasmo, porque yo realmente veo gente que está muy entusiasmada con el tema y que está enamorada de lo que está haciendo, ¿no? y de cómo lo está haciendo. Es decir, recursos. Estáis comenzando a crecer, tenéis entusiasmo, y también alguno de mis compañeros lo ha confirmado, lo ha comentado. Hay un tema también de tamaño, es decir, tenéis un tamaño, de momento, yo eso lo veo como una cosa muy positiva, y creo que ha sido Ricardo, ¿no? Porque, claro, Ricardo, que viene de Málaga, yo que vengo de Valencia, que son sectores tan complejos, o sea, yo no tengo la oportunidad de conocer a una representación tan rica de empresarios como la que hay aquí, ¿no? Y después otra cosa, esta posibilidad que os ofrece el clúster del networking famoso, ¿no? De esta nueva palabra o el palabra que está de moda. Yo creo que es una muy buena oportunidad para empezar y para continuar con la innovación. A mí me parece un tema fundamental, es decir, recursos, tamaño, entusiasmo y
y tenéis esta red, el clúster que está funcionando yo creo que muy bien, por las noticias que tengo y por lo que conozco, y a mí eso, vamos, no sé, desde fuera os digo que me dais incluso envidia, os lo digo. Y, por supuesto, felicitaros. Simplemente recordaros también otra cosa. Yo estoy de vicepresidenta en el Comité de Miembros Afiliados, o sea, no vengo representando a la OMT, pero sí que os puede dar una visión desde dentro. Es una de las cosas que estamos intentando hacer en la OMT desde hace mucho tiempo, especialmente en miembros afiliados, es crear lo que llamamos una red de conocimiento, una Knowledge Network. ¿Qué es lo que se pretende en esa red de conocimiento? Pues realmente lo que estáis haciendo aquí, en esta reunión. A nivel internacional es mucho más complicado, pretendemos utilizar las tecnologías, ver cómo armamos esas conexiones que son las que acaba generando innovación y nuevos productos y nuevos mercados. Y bueno, yo creo que los elementos vosotros sí que los tenéis. Así es que yo, sinceramente, ayer vi mucho cariño entre vosotros y de cara al resto. Hoy he visto muchos recursos otra vez y el entusiasmo que es patente y que lo vivís, ¿no? Así que lo que tengo que deciros es enhorabuena y continuar por ahí. Gracias. Gracias. Bueno, pues José Manuel, tu turno otra vez. Sí, no toco el botón. No toques el botón. Vale. Yo no toco nada. Bueno, lo de ayer, la primera impresión, que creo que es la pregunta, fue tremenda. ¿Sabes? Sí. Fue tremenda. No, yo, personalmente, para mí fue tremenda. Es decir, una cosa es una cosa desenfadada y otra cosa es como ocurrió aquello, ¿no? Pero bueno, esto solamente sería posible aquí en el clúster, también es verdad. En otras organizaciones o en otras reuniones, pues seguramente no sería posible y asisto a muchas. Yo resumo la impresión que tenía y que me reafirmo ayer en las primeras sesiones que tuvimos, la palabra que puse en la pizarra y que le voy a pedir a María que me envíe la foto, pero no la suba a ningún sitio, por favor, que soy muy vergonzoso. Yo puse confianza, la confianza en dos sentidos. Para vender, la base es la confianza. Solamente compramos cuando nos fiamos del destino, nos fiamos de los hoteles, nos fiamos del restaurante, ¿no? Y ayer aquí había confianza. Y además confianza para colaborar. Y eso es muy importante. Solamente voy a colaborar con aquellas personas de las que me fíe. En todo. Lo hacemos en la vida, en general. Y aquí nos fiamos, ¿no? Aunque no nos conozcamos mucho algunos, otros nos vamos conociendo poco a poco, rápidamente es algo que funciona. Es decir, nos avisamos, nos mandamos un correo y pues asistimos a alguna actividad de algún compañero del clúster, en algún hotel o alguna ruta de senderista, como Nacho hizo en diciembre. Y eso es fundamental, la confianza es la base. A partir de ahí se puede hacer todo lo que queramos. Y para mí esa es la impresión, y lo resumiría en esa palabra, en la confianza que está generando el clúster entre sus socios, sus errores, por supuesto, que se pueden cometer siempre, y yo creo que ese es el éxito hasta ahora, que es un poco también lo que decían los compañeros de la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, me dicen que me toca a mí. Te has saltado, es verdad. Me habían dicho que no tenía que... Vale, me voy a mojar, venga, me voy a mojar. Vale. Bueno, a mí me encantó, ¿vale? Me encantó lo que vi. Me encantó, sobre todo, esa capacidad de compartir ilusiones, proyectos en un entorno de confianza, que creo que es lo que hace que las cosas sigan adelante. Yo estoy muy acostumbrada a moverme en entornos donde se habla de innovación y la innovación, innovar. Bueno, ¿qué es eso de innovar? Los procesos, ¿no? La sistemática de la innovación. Y cuando vengo aquí, lo que veo es innovación. Eso es lo que veo. Lo que veo son vacas púrpuras, ¿vale? O sea, es lo que veo. Es gente que hace cosas. Porque eso es innovar. Innovar es hacer cosas. Todas nos salen. Hay que experimentar, hay que probar, hay que estar ahí. Hay que tener una estrategia, un camino a seguir, pero lo cierto es que la estrategia es una ruta. Luego cada uno, bueno, pues va alrededor de esa estrategia, ¿vale? Y va creando cosas, y va haciendo cosas. Y eso es lo que hace que los destinos surjan, que las empresas funcionen, que los turistas vengan, etcétera, etcétera. Con todos los retos y todos los problemas y todo el trabajo por delante, que es muchísimo, pero yo lo que he visto son las claves para que esto funcione, ¿vale? Las claves para que esto vaya adelante, que no son otras que el entusiasmo, la pasión, la confianza para colaborar y, bueno, mucho trabajo. Así que esa ha sido mi impresión de este primer encuentro. María me ha hablado mucho de cómo trabajáis, de lo que hacéis y, bueno, y cómo impulsáis esto.
y la verdad que tenía unas expectativas, pues voy a decirlo, muy altas, ¿vale? De saber qué es lo que pasaba aquí, de conoceros, y las habéis superado. Así que mi primera impresión es muy buena y, bueno, ojalá que podamos formar parte de esta pequeña comunidad y aportar con lo que necesitéis, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Y está un poquito relacionada. Esta pregunta se la voy a hacer a Augusto, Ricardo y Aurora, porque José Manuel y Jesús ya nos han hablado un poco de este tema. No he presentado a ninguno de los tres, yo creo, correctamente, ¿vale? Me vais a permitir un segundo para que lo haga. Vamos a ver, Ricardo es socio de Turismo y Salud de Costa del Sol y presidente del clúster. Augusto Ramos es el socio director de Sismotur. Y Aurora Pedro es profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia y ya se ha dicho ella que es vicepresidenta del Comité de Miembros Afiliados de la OMT. Y para ellos hay una pregunta fácil de formular, pero muy compleja de responder. Vamos a ver qué nos cuentan y nos dicen: si tuvieras que plantear soluciones a los problemas y necesidades de los empresarios extremeños, que muy bien nos han planteado ya José Manuel, nos ha dicho cuáles eran los problemas, y Jesús nos ha dicho más o menos las posibles soluciones. Ahora nos dicen, ¿cuáles serían? ¿Qué problemas? O sea, ¿qué soluciones planteáis vosotros a los problemas y necesidades de los empresarios de Extremadura? Vamos a empezar ahora por Aurora, ya que antes has empezado por la izquierda. Aurora, te lo ponemos, te han puesto difícil, ¿eh? Sí, la pregunta no es nada fácil de contestar. Es muy complicada. Si tuviéramos la solución, supongo que no estaríamos aquí. Como decía María, estaríamos en otros sitios, no mejores, pero bueno, diferentes. No hay una única respuesta a todo esto. Yo el año pasado ya tuve la oportunidad de comentar determinadas cosas que yo veía, insisto, como observadora foránea, y me sorprendió mucho, y lo ha destacado José Manuel, lo ha comentado José Manuel, la distancia que hay entre lo público y lo privado. En esta comunidad, ojo, no es en todos los ámbitos y en todas las dimensiones, pero yo tengo la sensación de que ahí hay un gap por cubrir, es decir, por colaborar y trabajar conjuntamente. Para mí es muy importante. Yo me dedico precisamente, uno de mis temas de trabajo de investigación es el tema de, bueno, yo estoy en el área de, digamos, de política turística, pero sobre todo de gestión de destinos, y a mí me parece fundamental. La gestión de destinos es algo completamente que sale la gestión, la política turística, la forma de actuar es completamente diferente a otros sectores que sí que, bueno, quizá puedan tener un mayor o menor protagonismo del sector privado y demás, pero en este sector sí que o vamos a una colaboración, una cooperación permanente entre público y privado, o esto no acaba ni de funcionar ni de tirar. Y no hablo por Extremadura, hablo en general. Es decir, una de las cosas que sí que se está observando a nivel internacional es que conforme se va haciendo más compleja la actividad turística, conforme va aumentando, son los propios empresarios los que tienden la mano a la administración pública y la administración pública tiende la mano al empresariado. Es decir, esa colaboración público-privada es fundamental. Cómo se organiza, cómo se hace, cómo se desarrolla. Y eso es un elemento, evidentemente hay más, ¿no? Yo creo que el otro elemento que yo destacaría es un tema de cómo os organizáis. Antes he dicho que esta es una buena plataforma para innovar, que de hecho lo estáis haciendo, ¿no? Como ha señalado también Natalia, ¿no? Gracias, Aurora. Augusto. Complicada la pregunta. Vamos a intentar aportar algunas ideas, ¿no? A intentar aportar soluciones. Yo creo que José Manuel nos lo ha puesto fácil porque nos ha dado un guión que voy a intentar retomar y aportar algunas experiencias o ideas. Es verdad, la cooperación público-privada es totalmente necesaria para desarrollar el turismo. Yo diría que es necesario pensar en soluciones tecnológicas que promuevan esa cooperación público-privada. Esa cooperación se da cuando, por ejemplo, vemos
que está muy delimitado, que la gestión, por ejemplo, de las carreteras, la construcción de carreteras, le corresponde a los distintos ministerios, a las diputaciones, y uno hace las carreteras y el sector pues ponen sus establecimientos rurales para... es decir, que tenemos una red de carreteras que le da acceso a esos establecimientos, ¿no? ¿Por qué no pensamos que la información turística es también un elemento en el que debe haber una cierta cooperación público-privada, ¿no? Creemos que los destinos tienen que facilitar que todo el potencial turístico de un territorio sea visible, sea accesible, que luego puedan utilizar el sector para desarrollar su negocio, ¿no? Intentamos promover soluciones tecnológicas que faciliten la comunicación del destino con los servicios turísticos. Hablaba José Manuel del tema de las actividades, de las experiencias. Yo creo que la palabra que más se cita en cualquier foro es el tema de las experiencias turísticas, es el turismo experiencial. Y yo diría que es donde se produce, en cierta manera, una cierta frustración, incluso como turista. Hay una cierta nivel de diferencia entre la promoción que se hace de un destino y luego la capacidad que tenemos para disfrutar, para hacer esas actividades, ¿no? Creo que ahí luego a lo mejor lo comentaremos, pero es importante todo lo que ayer se comentaba, todas esas actuaciones, esas experiencias que se proponen, esas tienen que llegar al turista y no necesariamente es fácil, ¿no? Luego hablaba también de transformar visitantes a compradores, ¿no? Yo recuerdo que cuando hicimos la primera intervención en la isla de Gran Canaria, se preocupaban por el desarrollo muy desigual del sur de la isla del interior, ¿no? Al final, tenemos que hacer que el turista, en este caso, en este tipo de turismo, no consuma sol, sino que visite el interior de la isla. Es decir, tenemos que ser capaces de fomentar y dar una buena información para que la gente sepa todas las propuestas que desde el territorio y de los servicios turísticos se hacen, ¿no? Y yo diría que también es muy importante no quedarnos solo en la parte emotiva, en la parte promocional, sino pasar a la realidad y pensar que ya no se trata de un turismo de masas, se trata de un turismo no ya de microsegmentos, se trata de un turismo del cliente que nos vamos a recibir. Es decir, es la teoría de colas, es decir, que ya tenemos muchísimos segmentos a los que atender y ahí yo creo que una solución es entender al turista como un turista único, utilizar también la tecnología, que hay muchas herramientas que nos van a permitir conversar con él y de esa manera le vamos a ilusionar, le vamos a transmitir y vamos a evitar en cierta manera la intermediación. O sea, lo que se trata es que lo que ayer decíais muchos de vosotros en este foro, con la misma ilusión seáis capaces de transmitírselo a través de plataformas tecnológicas a vuestros clientes. Seguro que vendrán ilusionados y con una oferta diferenciada a lo que pueden encontrar a lo mejor en un paquete preestablecido. Gracias. Bien, la pregunta es complicada. La pregunta es complicada y yo voy a intentar responderla. Yo no conozco muy bien la situación de Extremadura desde el punto de vista turístico, más allá de lo que son datos oficiales y datos generales. Yo lo que sí puedo contar un poco es la experiencia de Málaga. Málaga es un destino turístico consolidado, muy maduro. En Málaga, el año pasado, la provincia, cuando hablo de Málaga, hablo de la provincia de Málaga. En la provincia de Málaga el año pasado se llegaron a los 10 millones de visitantes. Se llegó a una facturación de efectos directos e indirectos inducidos de aproximadamente 11.000 millones de euros generados por el sector turístico.
Estamos hablando de una planta hotelera en la provincia de Málaga, aproximadamente de 90.000, 100.000 camas disponibles de 4 o 5 estrellas. Estamos hablando también de una situación donde existe un fuerte apoyo institucional necesario, pero no suficiente, muchas veces en determinados sectores. Es también muy importante, desde mi punto de vista, para consolidar el destino. Yo creo que lo ha dicho antes uno de los ponentes. Hay que posicionar el destino. Para yo posicionar el destino, uno de los problemas que muchas veces se tienen es el tema de la elección de la marca a nivel internacional para posicionar ese destino. Nosotros en Málaga, una de las marcas mejor posicionadas que hay es cuando se van a los mercados internacionales y se utiliza la palabra Costa del Sol. Costa del Sol es conocido prácticamente en casi todos los países y después hay otra palabra que se conoce muchísimo en la provincia de Málaga, que es Marbella. No tenemos que inventar muchas veces marcas diferentes cuando ya utilizamos alguna que está muy bien posicionada, porque posicionar una marca es muy complicado. Cuesta mucho dinero, sobre todo cuesta mucho tiempo. Por lo tanto, no nos tenemos que pelear por las marcas, vamos a utilizar aquellas marcas que están muy bien posicionadas para el cliente potencial que tiene que venir a la Costa del Sol o a Extremadura, o donde sea. Otro tema importante, no solamente del posicionamiento, sino que es la comercialización. Aquí el papel de las tecnologías, como decía antes el anterior ponente, es fundamental. La comercialización y el uso de herramientas tecnológicas que nos permitan acercarnos al cliente turístico. Yo muchas veces cuando hablo de turismo de salud, yo no hablo de paciente, yo hablo de cliente, de cliente. Para mí es un cliente, no es un paciente. Es que está malo y va a la Costa del Sol. Disculpe, es un cliente. Con una determinada dolencia, ¿no? Patología, que además es un cliente que en el 95% de los casos viene acompañado. Por tanto, hay una demanda directa y una demanda inducida que muchas veces no la tenemos en cuenta para determinados sectores, concretamente para el tema del turismo salud. Por tanto, las tecnologías nos acercan. Yo creo que la clave en un entorno de globalización, en un entorno de mayor competitividad, en un entorno de menores costes, de reducción de precios, de problemas también. Nosotros en Málaga, lo he comentado yo antes aquí en Petit Comité, en Málaga tenemos una gran ventaja de posicionamiento del destino y sobre todo la gran accesibilidad que tiene Málaga. Nosotros prácticamente tenemos a 3 horas vuelos directos desde Málaga con las principales capitales europeas, Berlín, Londres, y eso es una gran ventaja competitiva y comparativa con respecto a los destinos. Si tengo que responder a la pregunta centrándome en el tema de Extremadura, es verdad, como decía antes uno de los ponentes, estáis, digamos, habéis pasado la etapa de la pubertad, que Málaga ya la pasó hace muchísimo tiempo, pero entráis en una etapa ahora muy interesante también. Yo creo que tenéis un destino muy, muy interesante. Tenéis unos recursos naturales muy, muy interesantes también. Tenéis una ventaja también, que la tenéis muy cerca y podéis utilizarla como instrumento de comercialización y como instrumento de posicionamiento, no solamente del turismo de salud, que también, yo creo que el turismo de salud aquí en Extremadura se podría utilizar de una manera muy, muy importante, sobre todo porque tenéis una cercanía muy importante con Portugal. Por tanto, vamos a utilizar esa cercanía para intentar comercializar productos donde el valor añadido de ese producto sea muy elevado. Por ejemplo, el turista de salud suele gastar en torno a 8 o 10 veces más que el turista tradicional, de sol y playa. Es un turista, además, que busca mucha seguridad en el destino, busca confianza. Eso por supuesto. Pero cuando un cliente va a la Costa del Sol a operarse, lo que busca es securización. Oye, mire usted, es que cuando yo voy a la Costa del Sol a operarme, no es como cuando voy a un museo o cuando voy a tomar el sol allí en la playa de Málaga. Yo voy a operarme o a tratarme. Estoy hablando de un bien superior, como decimos los economistas, que es la salud. Por tanto, tiene que haber una securización de ese servicio. Y para esa securización es súper importante la profesionalización de ese señor que me va a operar. Pero cuidado, no solamente el que me opera en el hospital privado X de la Costa del Sol, sino también de la persona que después me va a tratar en el hotel de referencia. Por tanto, una de las grandes ventajas que nosotros estamos teniendo en la Costa del Sol, como clúster de turismo de salud Costa del Sol, y al cual yo represento, es sobre todo que estamos buscando una integración de eso que se vende. El sector turístico tradicionalmente ha vivido de espaldas del sector de la salud. Además, el sector turístico en Andalucía, concretamente más en la provincia de Málaga, aporta aproximadamente el 18% del PIB de Málaga es turístico. Y en torno al 22 al 23% del PIB de Málaga viene del sector salud. Por tanto, cuando nosotros pensamos unir el sector salud y el sector turístico e intentar coger esa potencial en términos de PIB,
nos dimos cuenta ya hace más de 10 años que era muy complicado que se miraran uno delante del otro, era muy complicado, vivían prácticamente de espaldas uno a otro. ¿Qué es lo que hemos hecho? El otro día, ayer me lo preguntaban también, ¿cómo habéis vosotros integrado, cómo habéis vosotros podéis haber conseguido esa integración, ese compromiso de hospitales y hoteles? Pues mire usted, la mejor manera de crear ese compromiso es cuando ambos son propietarios de algo. Cuando yo soy propietario de algo, me comprometo. Por tanto, nosotros en el clúster de turismo de salud de la Costa del Sol lo que hemos creado ha sido una empresa, no una asociación, no ni una AI, ni una AIE, no, discúlpeme. Hemos creado algo que es del propio empresario. De tal manera que el propio empresario tiene una serie de derechos y deberes y de obligaciones porque lo que está defendiendo es su propia empresa, la propia empresa que comparte con el resto de empresarios implicados en el turismo de salud. Yo creo que aquí en Extremadura esa fórmula creo que es la que puede funcionar. A lo mejor podría ser aplicable a otro tipo de segmentos. Y vuelvo a repetir algo que aquí se ha dicho antes también, es la transversalidad. Cuando un cliente de salud va a la Costa del Sol tiene que comer, turismo gastronómico, tiene que beber, turismo del vino, tiene que ir a eventos culturales, turismo cultural, tiene que ir a determinados eventos, pues por supuesto. Por tanto, no veamos esos sectores tan estancos, ¿no? Yo creo que aquí Extremadura tiene un potencial muy importante en muchos factores y yo creo que el turismo de salud puede ser muy importante en Extremadura. Nosotros desde Málaga, y ya con esto termino, porque tenemos poco tiempo, yo desde Málaga os animo a que tengamos esos lazos de colaboración, esos lazos de hermandad, esos lazos de decir, pues tenemos en Málaga también un hermano, un colaborador, donde sabe de temas de turismo salud, donde hemos estado en Fitur Salud, pertenecemos al clúster nacional de Spain Cares, donde tienen un know-how, tienen una plataforma tecnológica desarrollada, funcionando, operativa, tienen un portal web operativo que estamos comercializando los productos, tenemos un CRM, tenemos un call center, pero sobre todo tenemos unas empresas, tenemos 17 empresas en el clúster, donde prácticamente, si sumamos toda la facturación de todos los miembros del clúster, estaremos aproximadamente entre 400 y 500 millones de euros anuales. Por tanto, estamos hablando de empresas muy importantes, de los principales hospitales privados de la provincia de Málaga. Y además tenemos que tener en cuenta que los hospitales privados de Málaga, las camas privadas de Málaga, representan el 45 o el 50% de toda la capacidad privada médica de toda Andalucía. Por tanto, Málaga tiene un potencial, tiene una accesibilidad, tiene una universidad, tiene un parque tecnológico. Al final, ¿sabéis, creo yo, cuál va a ser la clave del éxito en Málaga? La creación de un ecosistema que integre todo, que todos vayamos a la una, las administraciones, las empresas, el conocimiento, la tecnología, todos vayamos a una. Como uno vaya a un lado y otro vaya a otro, no lo ve, al final esto no va a ningún lado. Por tanto, yo creo, y vuelvo a repetir y con esto termino, que vamos a intentar colaborar, vamos a intentar tener ese know-how, esa colaboración, no inventemos cosas que ya alguien tiene, vamos a intentar hablar, vamos a llegar a acuerdos. Muchas veces no tienen que ser acuerdos, digamos, en términos monetarios, que también son importantes, sino en términos, digamos, de transferencia de conocimiento, de conocernos. Y después, el tema de la formación para mí es importante. Si no hay formación del capital humano, si no hay buenos profesionales en mi hotel y en mi hospital, en el caso del turismo de salud, es muy, muy complicado darle un servicio de calidad, porque aquí, y con esto termino, tenemos que dar un servicio personalizado al cliente. Y alguno decía, una gran empresaria nacional de una gran empresa decía, vamos a intentar producir en masa un servicio personalizado para el cliente. Si hacemos eso, tenemos la receta del éxito. Vuelvo a repetir la frase, producir en masa servicios personalizados, trajes de medida al cliente. Yo creo que ahí está la clave. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una paradita. Tenemos un par de preguntas más, pero estamos consumiendo el tiempo rápidamente. Así que, si os parece, si alguien en la mesa tiene alguna pregunta que hacer en torno a los temas que hemos ido tratando, es un momento, pasar esas tarjetas, os las recogen por ahí, nos las acercan. Coincidimos mucho en los argumentos, ¿no? La profesionalización. ¿Eh? ¿No? Bueno, luego os animáis, ir pensando, que os lo voy a volver a preguntar. Una nueva pregunta, ¿vale? Y esta tampoco es fácil. Tampoco es fácil. No nos están poniendo nada fácil el tema. Dice aquí, como expertos, al problema de visibilidad de Extremadura, ¿qué deben de hacer tanto empresarios como administraciones públicas? Yo me he atrevido a añadir para que un poco dirijamos la conversación a diferentes aspectos, ¿eh?
En este tema de visibilidad, os pediría que, bueno, pues que habléis de mercados y segmentos, ¿no? Visibilidad, ¿en qué mercados? ¿A qué segmentos? ¿Qué debe hacer Extremadura? Si os parece, pues empezamos ahora por José Manuel. ¿Qué está apuntando? Estoy apuntando la pregunta para que no se me olvide. La pregunta es, al problema de visibilidad de Extremadura, ¿qué deben hacer tanto empresarios como administraciones públicas? Bueno, yo creo que el compañero anterior ha dado un poco en la clave, ¿no? En el tema de las marcas. Mi especialidad es el marketing y cuando insisto en esta cuestión del posicionamiento es porque más desde lo público que desde lo privado, porque son más los responsables de la generación de marcas, de marcas turísticas, en cuanto a las marcas de destinos, pues ha jugado demasiado. Y creo que debemos ser también responsables en decirlo. No es que te guste más o menos una campaña, esa no es la cuestión. A Málaga se la conoce por la Costa del Sol y por Marbella y no pasa nada. Y los tópicos los utiliza Tour España para vender el destino España y no pasa nada, no hay ningún problema. No vamos a utilizar, desde luego, un tópico negativo hacia nuestra identidad regional, pero no hay que inventar nombres ni hay que inventar cosas. Yo creo que está todo inventado y lo que hay que hacer es trabajar siempre sobre la misma idea. No podemos estar cada 4 años reinventando cosas. Yo creo que en esta cuestión del turismo en Extremadura, a veces, y también fruto y consecuencia de que a veces los responsables políticos no son expertos en turismo, a veces los responsables políticos no son expertos en nada. Y no sé si tendrían que serlo o no. Esto también es un debate amplio. Pero no se puede jugar y cambiar constantemente los nombres de nuestros destinos sencillamente por un pequeño juego político. Creo que a veces vendemos lo que no tenemos y lo que tenemos no lo vendemos. Es decir, a veces nos estamos queriendo inventar recursos y destinos y segmentos que son realmente complejos o que no son para nosotros, cuando realmente lo que tenemos no somos capaces de comercializarlo adecuadamente, ¿no? O sea, yo insistiría mucho en el tema, para contestar y cerrar, en el tema de la marca, de las marcas. Creo que debemos ser responsables de los errores que hemos cometido, no pasa nada, se hacen las críticas y se vuelve para adelante, tanto en la marca del destino Extremadura como luego en las marcas territoriales que se está trabajando, en las marcas de los eventos, ¿no? Tenemos algunas marcas magníficas en Extremadura, como por ejemplo la del Teatro Romano de Mérida, el festival, el evento más importante que hay, o la marca WOMAD. Es decir, hay cosas que hemos interiorizado dentro de nuestro destino, debemos seguir trabajando con ellas, ¿no? He puesto estos ejemplos, pero habría muchos otros. O temas como las Urdes, ¿no? Que tienen una identidad y un conocimiento externo magnífico, ¿no? Podríamos seguir, ¿no? Y creo que parte del problema viene en este juego en el cual debemos ser críticos, ¿no? No debemos callarnos y no pasa nada por decir lo que nos parece que no está bien. Gracias. Bueno, pues lógicamente la marca es algo que nos hemos peleado en los últimos minicongresos o temas de innovación. En Diputación, la última vez que hablamos de este tema, en la última mesa del día de Innotur, estuvimos hablando de marca y cada uno quería tener su marca. Estuvo en la mesa Turismo de Herbás, que Miriam es una persona que está haciendo un trabajo increíble en redes sociales. Y bueno, hablábamos fundamentalmente de eso, pero para no repetir y no alargar el tema, yo entiendo que cuando tú has conocido algo, lo recomiendas encarecidamente, la gente viene. O sea, yo si voy a ir a un restaurante que no conozco, pregunto. O si voy a ir a un sitio que no conozco, pregunto o me informo. ¿Por qué no acaban de hacer un listado de las 50.000 agencias que puede haber en Europa de viaje, los 10.000 operadores, y los llevan a ver nuestra provincia, nuestra región? ¿Por qué no se gastan el dinero en dejar de invertir en falacias y tontunas y traer a la gente que compra? El que compra luego vende. La agencia de viajes tradicional que muere por la cantidad de comentarios de clientes, que está en fase de recuperación mínima por la especialización. Pero la gente de viajes era el que conocía el hotel, el que conocía el destino y el que le decía a su cliente a la cara, ve aquí, no vayas allí. Oh, es que me habla muy bien mi amigo. Dice, sí, pero es que yo conozco el hotel y al final no es de tu segmento, no es de tu perfil. ¿Por qué no traemos a más gente que compra? Es que es muy sencillo. ¿Cuánto cuesta? Yo he hecho mucho fan trip, he hecho mucho press trip y yo les he cobrado la mitad de precio o les he invitado a cenar. De verdad que la inversión no es un gasto. Quiero deciros, esto es una inversión. Ayer me preguntaban que con la gira Gilbert Gailar, qué beneficio, que si salíamos en la revista, que si no salíamos. Yo decía,
Se ve Extremadura en una revista que leen 2 millones de personas. Punto. No hay más beneficio. Entonces hablo de eso. Nosotros tenemos un producto que no es sol y playa, que son 10 meses que pueden ser de temporada alta y no sabemos aprovecharlo. El recurso turístico está maduro, pero la venta está absolutamente en pañales. Con lo cual, creo que por ahí viene la historia, ¿no? Traer al que compra. Perfecto. ¿Algo más por ahí quiere aportar? Un pequeño apunte. Yo creo que es verdad que también con el tema de las marcas hay una problemática ligada a la estructura administrativa que tenemos en nuestro país y en el tema de marcas hay una profusión de que cada administración, de que cada territorio, empezamos por el Estado, comunidad autónoma, diputaciones, comarcas, municipios, productos, compartimentamos la marca, ¿no? Yo creo que lo que decía Jesús me parece tremendamente interesante. El tema es que vengan a Extremadura, utilicemos aquellos elementos de mayor potencia, de mayor visibilidad y luego pensemos que si apostamos por una determinada marca que puede estar consolidada, no nos quedemos solo en la acción promocional, sino acompañémosle a ese turista en todo su proceso. Una propuesta muy nueva que estamos haciendo, por ejemplo, con Enoturismo de Penedés. Ellos han hecho todo un desarrollo de la marca, ligando turismo y enoturismo, todo un diseño gráfico, un elemento promocional, un portal web. Pero la gente cuando visita el territorio, incluso los carteles de acceso a la propia denominación de origen y cuando uno entra en el municipio, va a ver esa marca reflejada, ¿no? Yo creo que la integración de los modelos online y offline también son muy importantes, también con una idea de la acogida al turista. Es decir, digámosle que está entrando en una determinada comarca, porque si no se difumina el concepto o sea, liguemos esa marca al territorio. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? En particular, presentamos este trabajo del Enoturismo Penedés al responsable de estrategia turística y nuevas tecnologías de Francia y veía como muy interesante, incluso para desarrollar en la región del Champagne, en Francia, el cómo llevar esa marca al territorio. Eso da una sensación de que, bueno, ya estoy aquí, esto es lo que me han vendido y a partir de ahí declinemos con toda la información que él se espera. Bueno, el tema de la marca yo creo que da para muchas horas de conversación. Tenemos una pregunta de una persona de la mesa. Esta es una pregunta bastante concreta que yo creo que va dirigida a Ricardo. Pero creo que cualquiera de la mesa puede aportar, porque al final es un tema que nos va a afectar a todos, ¿no? en lo que es la provisión de servicios turísticos. Y os la leo. Dice, Extremadura tiene en su territorio elementos de naturaleza, empresas y servicios de alto nivel, suficientes para conformar una oferta de bienestar y en relación con el envejecimiento demográfico potente. ¿Qué otros elementos habría de desarrollar Extremadura para realizar una oferta de servicios turísticos de bienestar ligados al fenómeno positivo del envejecimiento? Es una pregunta abierta para toda la mesa. Yo creo que podemos dar la palabra a Ricardo y que el resto, bueno, de personas aquí presentes puedan aportar. El envejecimiento como oportunidad de negocio. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que el envejecimiento, yo añadiría una palabrita al final. Envejecimiento activo. El envejecimiento activo ahora mismo es una prioridad europea dentro del marco europeo porque, como yo digo siempre, estamos inmersos en un proceso de envejecimiento de la población. Se está produciendo un achatamiento por debajo de la pirámide de la población y, por tanto, la tasa de dependencia, que mide básicamente el número de activos y el número de inactivos que hay en cada momento en un determinado país, es decir, inactivos, personas que están jubiladas, estudiantes y personas activas las que están generando esa actividad y ese producto que mantiene el sistema, pues esa tasa de dependencia se está reduciendo de una manera increíble. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ese envejecimiento activo constituye, desde mi punto de vista, y no solamente hablo de turismo y salud, una oportunidad extraordinaria para todos o para todas las regiones que hay en Andalucía.
Nosotros dentro del clúster os cuento la experiencia práctica, empresarial, uno de los segmentos que nosotros vamos a utilizar como referente va a ser justamente eso, el tema del envejecimiento activo, por una sencilla razón, ya la he comentado. En el caso de Andalucía, por ejemplo, una de las últimas estimaciones que se hacían es que aproximadamente en Andalucía hay alrededor de 450.000 personas con más de 65 años viviendo en Andalucía y en el año 2050 vamos a llegar a 2,5 millones. Por tanto, lo que se va a producir es una situación donde vienen una serie de personas con unas determinadas necesidades que son diferentes a las de, digamos, las personas más jóvenes. Hay un efecto además cohorte, un efecto de generación y un efecto además, un efecto país. No es lo mismo que venga una persona que venga de Alemania con 60 años, que venga un inglés con 60 años. Pero yo aquí lo que, desde el punto de vista empresarial, creo que constituye una oportunidad y para Extremadura también. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando hablamos de envejecimiento activo, estamos hablando de una situación donde se incrementa la calidad de vida de esa persona mayor. Y esa calidad de vida no solamente estar, como antiguamente ocurría, una persona en un centro sociosanitario, en un centro geriátrico, y estaba allí, digamos, como semi-apartado, ¿no? Estamos hablando de políticas europeas sociales a nivel social, de salud pública además, donde se están invirtiendo una cantidad de recursos tremendamente importantes. No solamente desde el punto de vista de política social, sino también desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista tecnológico hay una ingente cantidad de dinero para desarrollar tecnologías asistenciales que hagan a la persona cada vez mucho más independiente, que no necesite un cuidador tanto, que haga una vida independiente, una vida, digamos, totalmente monotorizada a nivel de una persona todo el día pegada a él. Por tanto, esa persona de calidad de vida, la esperanza de vida además se está alargando, lo que va a provocar es una nueva oferta de servicios dirigida a ese colectivo. Si Extremadura, si Málaga, si Cáceres, Badajoz, Madrid o cualquier región ve el perfil de ese cliente potencial, lo adapta su oferta hospitalaria, hotelera a ese cliente, se diferencia, porque al final, cuando estamos en un mercado, como decimos los economistas, cuando estamos en un mercado de competencia perfecta, donde hay homogenización del servicio, evidentemente, al final hay una reducción en los precios de lo que tú vendes. Pero cuando tú das una oferta diferenciada del resto y tienes ese grado de diferenciación, tú lo que tienes es un poder de mercado que te permite incrementar el precio con respecto al competidor. Por tanto, si nosotros aquí en Extremadura diseñamos servicios específicos para esa clientela, ya sea turismo salud, gastronómico, rutas, eventos también, quitémonos ya esa idea de ese turismo vacacional inserso. Eso realmente, cuando vamos a otros países, esa mentalidad es totalmente diferente. Tienen una mayor demanda de actividades de bienestar, de wellness. Sí, estamos hablando de diferentes perfiles internacionales que tendremos que adecuar a nuestra oferta. No nos podemos muchas veces dirigir todos los servicios a toda la clientela, ¿no? A todo el mundo mundial. Yo creo que la clave también está aquí en la especialización. Especialízate en un determinado colectivo y en un determinado servicio. Si eres muy bueno en tema de wellness, dirígete a eso. Dirige esa comercialización. Vuelvo otra vez a la palabra, y lo ha dicho antes, su comercialización específica para ese grupo de personas, para esos destinos internacionales específicos, y yo creo que hay una oportunidad de negocio que si no la sabemos ver es porque no queremos, porque está ahí. Es una demanda latente y tremendamente importante, sin lugar a dudas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más de la mesa quiere contribuir? ¿Tenéis alguna pregunta antes? Pero tenemos una última pregunta, también bastante dirigida al mundo de la tecnología, pero si alguna persona de la mesa tiene alguna pregunta adicional, este es el momento de pasarlas. La última pregunta que teníamos hoy dice así, y esta es para Augusto. Augusto nos va a cerrar hoy con esta última pregunta que dice, ¿hacia dónde va el mundo de las apps? Y luego pone entre paréntesis, ¿dónde vamos con tanta aplicación? Augusto, ¿dónde vamos con tanta aplicación? ¿O son muchas o son pocas? No sé, quizás son pocas. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, yo creo que en cierta manera las APPs han venido a revolucionar la información disponible en nuestros terminales móviles. Es verdad que, bueno, ayer se presentaban algunas muy interesantes, como Be Your Guide, recordaban a la utilización que hacíamos tradicionalmente de las guías turísticas.
Y yo diría que son actuaciones interesantes para tener una información detallada en el destino. Pero yo quería apuntar en este proceso que inicialmente ha sido una ventaja competitiva para un destino, para un territorio, y que lo sigue siendo, de hecho, porque es buena la información. Tenemos también que pensar que cuando estamos en el proceso de decisión hacia el destino al que nos dirigimos, pues resulta difícil poder planificarse una experiencia en un territorio si tuviéramos que consultar toda la oferta ingente de aplicaciones que existen, ¿no? Volvería a repetir la problemática de las marcas, pues traducido en este caso a la aplicación informática, ¿no? Tendríamos Spain Info, tendríamos la que desarrolla las comunidades, diputaciones, las propias marcas, las comarcas, municipios. Entonces, hemos de pensar más bien en la visión del que está en el sofá con su iPad y está decidiendo pues, hacer un viaje por España, ¿no? En Extremadura, ¿no? Pensemos que en el mundo de la sobreinformación tenemos muy poco tiempo. Estamos en microconexiones y que tenemos que ser competitivos y un usuario va a utilizar el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, va a leer el correo electrónico y luego va a intentar mirar información de un destino. Ahí tenemos que darle un servicio global en el que esa información la tenga fácil y que sea capaz de poderse planificar un viaje al destino. Es decir, que en cierta manera los servicios globales, actualmente tenemos a Google, tenemos a TripAdvisor, pero pensemos que en el caso de Google, lo comentaba el otro día con alguno de vosotros, le puede a lo mejor interesar más la peluquería Mari que a lo mejor el parque de Monfragüe o un patrimonio de la humanidad. Tenemos que ser ahí muy cautelosos y no dejar en el amigo americano toda la responsabilidad de tener un servicio global de información, que es lo que espera el turista, en ese punto a la hora de captar el turismo online, ¿no? Que es cuando se produce la decisión de compra. Y luego acompañarle en el destino, ya sea con un servicio web o ya sea utilizando las aplicaciones turísticas. Muchas gracias. Bueno, pues no tenemos ninguna pregunta más, pero bueno, a mí me gustaría hacer un breve resumen de lo que ha salido hoy en esta mesa, porque además yo creo que tenemos muy buenas noticias. Fijaros que hemos hablado de problemas, de oportunidades y de soluciones. Y lo que yo he escrito son muy pocos problemas, no digo que no sean importantes, pero muy pocos problemas, muchas oportunidades y muchísimas soluciones. O sea, que yo creo que nos tenemos que quedar con todas estas ideas recogidas hoy porque tenemos oportunidades y soluciones, ¿vale?, para resolver esos problemas. Se han planteado una serie de retos a lo largo de esta charla. Como problemas han surgido en repetidas ocasiones el tema del posicionamiento. ¿Cómo se posiciona Extremadura, tanto en el mercado nacional como en el internacional? ¿Qué es Extremadura? ¿Cómo queremos que nos perciba el turista que viene? Un trabajo que hay que hacer, que requiere mucha constancia y que requiere, bueno, pues sobre todo mucho tiempo también, ¿no? Identificar qué es aquello que hace que Extremadura sea el sitio donde va a venir el turista, ¿no? ¿Cuál es la imagen que queremos tener? Se planteaba como problema también la construcción de la oferta, una necesidad de mayor colaboración e incluso la mejora de la red de transportes para facilitar la movilidad del turista, ¿no?, que llegue a todas partes, no se quede solamente en uno de los sitios. Como oportunidades se ha hablado de Cáceres, la oportunidad que ofrece la capitalidad gastronómica de Cáceres, ¿no?, para impulsar el turismo. Este es el año en que, bueno, recogiendo ese testigo, hay que aprovechar para dar a conocer todo el resto de oferta turística que tiene Extremadura.
Las redes sociales, como oportunidades no solamente para dar a conocer el destino, sino también se ha hablado de incluso utilizarla para promocionar, pero además evitar intermediarios, que sabemos que en muchos casos las comisiones que piden pues son altas, ¿no? Dice aquí que tenemos una gran oportunidad porque tenemos muchos buenos profesionales bien formados. Eso es muy importante, ¿no? A la hora de generar, bueno, pues, esa calidad de destino, esa percepción de destino turístico donde las personas, bueno, pues se sienten acogidas como en su casa. Además, decían que tenéis muchos profesionales formados con muchos idiomas, ¿no? Se hablaba también de la recuperación de especialización, como la oportunidad de turismo gastronómico, de salud, el enoturismo, el turismo de compras. Hay mucho trabajo, se decía por aquí, pero hay mucho entusiasmo y pasión y hay confianza para colaborar, ¿no? Y esto quizás es el paso previo a las soluciones que también se han planteado, que son muchísimas. Además de la colaboración público-privada permanente, el uso de la tecnología se ve como un factor muy interesante e importante en el tema de la gestión, la comercialización y la promoción de Extremadura. El desarrollo de las experiencias turísticas, hay muchos recursos, pero necesitamos experiencias. Yo me atrevería a decir que incluso apostéis por las experiencias transformadoras, que un turista venga y no se vuelva a su país de origen o a su ciudad de origen como vino, ¿no? Sino que vuelva como una nueva persona, una persona transformada. Yo creo que Extremadura tiene esa oportunidad de hacerlo así. Se hablaba de la segmentación, incluso de microsegmentar. Pero no solamente crear una oferta y una oferta experiencial, sino una oferta experiencial diferenciada que integre además una oferta complementaria. No nos quedemos solo con lo de siempre, hay muchísimas otras oportunidades, ¿no? Como apuntaban antes por aquí con el turismo de salud. Que la gente venga y experimente no solo lo que se concibe siempre como oferta turística, sino que estamos en turismo y es un sector totalmente transversal. Cuando una persona viene, interactúa pues con todo lo que hay en el destino, ¿no? No solamente con las empresas del turismo, aprovechémoslo como oportunidad. Se ha hablado mucho de la transferencia de conocimiento como oportunidad, el no inventar cosas que ya existen en el sector, sino aprovechar lo que se conoce y crear cosas nuevas o construir sobre las que ya están. Se ha hablado de la formación también como oportunidad, tanto como para el sector como para aquella formación para profesionales de otros destinos, ¿no? Se ha hablado de traer fam trips de aquellas agencias que luego nos van a ayudar a comercializarlo, que lo conozcan de primera mano y nos ayuden a venderlo en sus países y en sus orígenes, ¿no? Y por último, se ha hablado de la marca. Se ha hablado de la marca muchas veces y muy repetidamente. Se ha hablado de mantener una constancia en los mensajes de marca, de aprovechar aquellos eventos y destinos reconocidos que funcionan y apoyarse en esas marcas para seguir construyendo Destino Extremadura. A veces hay que aprovechar el tirón de una cosa que ya funciona, ¿no? Ponían el ejemplo de Marbella, por ejemplo. Si yo voy a promocionarme fuera, ¿por qué no utilizar Marbella como la marca de atracción a mi destino? Ya funciona, aprovechémosla, no destruyamos, sigamos construyendo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que esto es muy interesante en esa construcción de destino y es el ligar la marca al territorio y a la acogida de las personas. Se habla mucho de la autenticidad. Sabemos que una de las tendencias del turismo y de los turistas es la búsqueda de la autenticidad. Yo creo que Extremadura es un destino auténtico y ahí hay una oportunidad grandísima de acogida a las personas, de construir esa autenticidad. La autenticidad no solamente se hace en el destino, hoy en día hablamos del online y el offline. Desde el primer contacto del turista con Extremadura, el primer contacto muchas veces se produce online. La autenticidad se transmite por todos los canales, no solamente cuando se llega aquí. La imagen de marca se construye desde antes de que el turista llegue a Extremadura, el primer contacto que tenga con nuestro destino. Apuntar que algo que me ha parecido muy interesante, que creo que ha sido Jesús, ¿vale? Y que me ha parecido pero muy, muy interesante, porque la gran mayoría de los destinos turísticos siempre están lidiando con la problemática de la estacionalidad. Y Jesús apuntaba, yo creo que muy correctamente, que vosotros no sois un destino de sol y playa, aunque ayer aprendí que tenéis no sé cuántos kilómetros de costa, algo que me encantó, porque es que oportunidad grandísima de crear producto específico y segmentado, ¿no? Pero Jesús ha hablado de 10 meses de oportunidad.
¿vale? Y yo creo que estáis en un momento, si me permitís, donde tenéis la oportunidad de aprovecharos de todo el conocimiento, de todas esas experiencias anteriores que hay en muchos destinos maduros, destinos que, bueno, pues han estado arriba, están abajo, que tenéis ese conocimiento que ahora mismo y hoy mismo se ha puesto a vuestra disposición, bueno, pues muchas experiencias anteriores para hacer las cosas bien, ¿vale? Y para que Extremadura sea un destino turístico que funcione como mínimo 10 meses al año. Así que yo creo que, bueno, que tenéis muchísimas oportunidades por delante y la ilusión y el resto lo tenéis. El reto por delante y vuestro trabajo es el que sacará el destino adelante. Daros muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por, bueno, pues nuevamente por dejarnos participar de este reto. Y bueno, que creo que puedo extender ese agradecimiento a todos los ponentes y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias.